vamos a hablar de un tema muy importante en este foro homeopático. Tengo el gusto de presentar a la doctora Perla. ¿Qué tal? Un gusto de estar aquí con ustedes. Y bueno, el día de hoy, doctor Allen, tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña el día de hoy desde Chihuahua el doctor Mario Acuña Fadul. El doctor tiene la licenciatura en medicina en la Facultad Autónoma de Chihuahua, es de donde él se gradúa. Tiene su especialidad en cirugía general en el Hospital General de Salubridad de Chihuahua. Tiene una maestría en educación superior en la Universidad Regional del Norte en Chihuahua, una maestría en administración de hospitales y sistemas de salud en administración, y bueno, tiene varios diplomados y también tiene la maestría en medicina homeopática. Así que, doctor Mario, un honor y un gusto que esté usted aquí con nosotros. Me siento privilegiado de estar en medio de personas tan ilustres como ustedes. Gracias por la invitación de nuevo. Pues, doctor, lo invitamos. Tiene usted un tema muy padre, muy interesante, que realmente nos gustaría que se pudiera conocer aquí en este foro homeopático, que está llegando a muchos lugares. Y entonces, compártanos usted sobre este tema que nos trae así, recién salidito del horno. Muchas gracias por esta oportunidad. Les comparto que esto comenzó realmente como una aventura. A mí me habían invitado a ser director de un hospital en medio de la Sierra Tarahumara, en medio de la Sierra Madre Occidental, con un proyecto muy específico de mejorar el sistema educativo en el hospital y también de avanzar un poquito en la organización del hospital, una administración que estaba un poquito deteriorada porque había pasado algunos conflictos que no se habían resuelto. Finalmente, cuando llegué allí, pues encontré muchos retos, pero uno de los retos principales con el que me topé en ese hospital fue que empezamos a tratar pacientes muy complicados de tuberculosis pulmonar. La etnia tarahumara, que son más o menos unos 60, 70 mil miembros de esta etnia, viven muy dispersos en las montañas. Entonces, la enfermedad fácilmente se puede complicar porque los pacientes tardan mucho tiempo en buscar ayuda cuando se sienten mal, o incluso están tan graves que prefieren morir en el lugar donde ellos están viviendo. Algunas zonas son incluso muy agrestes y difíciles de llegar. Algunos de ellos, familias enteras, viven en las mismas cuevas de las montañas. Entonces es muy difícil. Este reto con el que me enfrenté fue que a finales del año 2019 se presentó una jovencita de 16 años con diagnóstico de tuberculosis pulmonar, ya tratada o multitratada con los esquemas convencionales en la Secretaría de Salud, pero no se recuperaba y estaba cada vez peor. Incluso tenía muchos síntomas ya de toxicidad hepática por el mismo tratamiento, con las enzimas hepáticas muy elevadas, lo que ameritaba que se tomara una decisión de suspender el tratamiento convencional y darle algo diferente. En esta ocasión, llegando al hospital ella, pues la tratamos con medicamentos convencionales, antibióticos, suspendimos el tratamiento convencional de la tuberculosis pulmonar y comenzamos a darle soporte de nutrición y hidratación también, porque venía muy deshidratada. Esta paciente no hubo mucha recuperación, entonces tuve que recurrir a investigar qué otras cosas podíamos ofrecerle. Inicialmente, cuando yo estaba todavía muy inexperto, todavía lo sigo siendo, pero apenas me estaba yo exponiendo a las experiencias de la homeopatía, decidí darle tuberculinum. La paciente no mejoró, entonces pasé unos 2 o 3 días dándole el medicamento tuberculinum y no veía respuesta, no veía mucha modificación. Luego, leyendo un poquito y en mi inexperiencia, elegí el tratamiento de Lycopodium también por la recomendación de uno de los maestros del instituto, creo que fue la maestra Perla. Utilicé el Lycopodium
Y entonces vi una respuesta espectacular en esa jovencita de 16 años que se llamaba Loreta, o se llama Loreta, espero que todavía viva. Sin embargo, por razones de que no teníamos todos los recursos para poderla tratar en el primer nivel donde nos encontrábamos, aunque era un hospital bastante bien equipado, tuvimos que trasladarla a segundo nivel y ya no pude yo darle seguimiento con el tratamiento del licopodium. Un mes después llegaron dos pacientes muy complicados pertenecientes a una misma familia con tuberculosis también, ya generalizada en huesos, en intestino, en riñón, y pulmonar, obviamente, que es la vía de entrada habitual, y estos pacientes murieron. Esto, pues, en cierta manera, avivó mi expectativa de desafiarme para poder ofrecer alguna otra respuesta. ¿Gustan que les dé la presentación? Por favor, con todo gusto, está muy interesante lo que estás diciendo. Fíjate que normalmente cuando tú repertorizas para la tuberculosis, tuberculinum te sale como número 1 con 2 puntos de intensidad y hay muchos otros medicamentos. Pero qué buena coincidencia que el licopodium curó esta pacientita con tuberculosis y también en el IES Puebla, el doctor Luis Germán González nos hizo ver que era de lo mejor para tratar a los pacientitos de COVID y de las vías respiratorias, y han dado una mejoría espectacular, muchísimo más que en otros lados que los ha tratado con arsénico o con brionía, con fósforo. Entonces me parece algo bien interesante, y licopodium tiene un tiempo muy prolongado de enfermedad, de agravación. Los pacientes pueden llegar a estar muy delgados, no tanto como en tuberculinum o como arsénico o como en carbo, pero se me hace demasiado interesante porque las vías respiratorias mejoran. Te seguimos escuchando, doctor. Aquí realmente yo estaba decidiendo en base a estar experimentando realmente, porque como no tenía yo la experiencia previa, no estaba yo decidiendo en base a un conocimiento previo que yo tuviera del manejo de los recursos homeopáticos para el tratamiento de la tuberculosis. Yo estaba probando, estaba mirando qué era lo que mejor resultaba. Obviamente la individualidad aquí interviene porque pues ahora entiendo que tal vez el tuberculinum, aunque sí está indicado, sin embargo no era específico para ese paciente al que yo estaba tratando. En este caso la jovencita esta de 16 años que no respondió al tuberculinum. Y cuando le di el tratamiento con el medicamento de licopodium, vi una respuesta muy espectacular de un día para otro. Su conducta, su mentalidad, los síntomas psiquiátricos desaparecieron. Y entonces estaba yo en esa expectativa cuando llegaron estos dos pacientes que desafortunadamente murieron. Entonces me desafió a buscar alguna otra factor que pudiéramos nosotros agregar al tratamiento convencional, porque si damos lo mismo, pues estaríamos esperando los mismos resultados. Necesitábamos cambiar la historia natural de la enfermedad que se estaba presentando en ese momento. Por eso empecé yo a buscar la alternativa de la medicina homeopática. Déjenme encuentro cómo presentarles la pantalla porque aquí tengo problemas con esto. Mientras te comparto que así es un paciente complicado como el que nos estás platicando, porque los pacientes que estamos habituados a ver es aquellos que nos hablan y nos dicen los síntomas mentales, las emociones y el conflicto biológico emocional, pero algunos no lo pueden hacer o no lo quieren hacer. Entonces recurrimos a los síntomas generales, pero también el paciente está renuente y casi no nos ayuda. Entonces nos vamos con la personalidad, la constitución del pacientito y los particulares o los keynotes. Y en el caso que tú me comentas que hablaba otra lengua y que estaba en estado de coma, que ahorita lo va a comentar el doctor, es todavía más complicado hacer el diagnóstico. Entonces se puede tratar de un paciente, un caso muy difícil. La verdad es que hablar de Mycobacterium tuberculosis ya con lesiones orgánicas, ya estás hablando de muchas complicaciones donde un tratamiento como alopático ya estandarizado no te está dando el resultado, y encontrar un medicamento homeopático
que podría haber sido tuberculinum aviare. Incluso hay estudios indexados donde han utilizado tuberculinum bovinum y está pensándose en hacer una experimentación pura sobre este medicamento también en tuberculosis. Estaría muy interesante hacerlo con Lycopodium, esta experimentación pura en este tipo de cosas, brionía misma. Entonces son medicamentos que la verdad es que ya que los empiezas a estudiar y a valorar para cosas como las que nos está comentando el doctor, la verdad es que ahí es donde le damos esa fortaleza a todo lo que se estudia, a todo lo que comentamos sobre la homeopatía, ¿no? Veo que ya tienes tu presentación, te escuchamos, adelante. Fue una experiencia desafiante el hecho de que estos dos pacientes, un mes antes de que nosotros eligiéramos a la paciente que era el motivo de estudio, habían muerto por causa de que les estábamos dando el tratamiento convencional y sin embargo no había respuesta. Era entonces ya una necesidad que nosotros introdujéramos un factor nuevo que determinara un desenlace diferente al que estábamos acostumbrados a mirar. Y en todo el equipo de los médicos que trabajamos juntos con este proyecto se despierta una expectativa porque les empecé a platicar yo de la idea de la homeopatía, estaba yo apenas exponiéndome a la maestría de la homeopatía, las primeras clases que incluso no tenía yo mucha confianza de poder seguir adelante, y uno de los elementos que determinó y que puse como prueba era que la homeopatía me pudiera servir para revertir el desenlace fatal de estos pacientes. Bueno, pues finalmente se cumplió. Se levantó la expectativa entonces y empezamos a utilizar el Lycopodium con la paciente con la que estamos tratando, que llegó un mes después de que habían muerto estos dos pacientes, miembros también de la misma familia de la mujer que es el caso de estudio, que viven en una sola habitación, 9 personas, y que dos de ellas habían muerto los meses previos. Llegó esta mujer en unas condiciones muy, muy deterioradas. Esperábamos que ella muriera en las próximas 48 horas y porque es la experiencia básica, la experiencia común, la experiencia cotidiana en la Sierra Tarahumara, que los pacientes con tuberculosis complicada mueran sin que podamos hacer nada. Si no utilizamos algo diferente, pues el resultado es el mismo siempre. Estos eventos son muy cotidianos en la Sierra Tarahumara. Ya estamos acostumbrados a ellos los que trabajamos en hospitales en esa zona, la Secretaría de Salud, el ISSSTE, el mismo IMSS, están acostumbrados a esta experiencia que cuando llegan los tarahumaras en estas condiciones, pues habitualmente el desenlace es fatal. Las autoridades sanitarias están enteradas de esto, la Organización Mundial de la Salud, la Secretaría de Salud. Las estadísticas son de 4.500 personas por día mueren en el mundo por causa de tuberculosis complicada. La mortalidad entonces, casi 1 millón de personas en el 2020 se reporta por la Organización Mundial de la Salud, y en México, hablando de nuestro país, hay 2.500 defunciones por año. Familias enteras en los municipios de México están afectadas. Y pues investigando un poquito, después de que esto nos desafió, que la enfermedad nos desafió, vimos que era casi la misma experiencia que estamos teniendo en México, la que tuvieron en la India, pero en la India sí están utilizando el recurso de la homeopatía, no tanto como un tratamiento complementario, sino como tratamiento único, porque aquí en México sabemos que es un delito suspender el tratamiento convencional a los pacientes con tuberculosis. Entonces, si vamos a agregar la homeopatía, teníamos que hacerlo de una manera combinada, concomitante con el tratamiento convencional, dándole además el tratamiento homeopático. ¿Por qué es importante resolver el problema de la tuberculosis? Bueno, la magnitud del problema lo amerita, lo exige que pongamos alguna solución. Hay más de 10 millones de personas que padecen la enfermedad en el mundo y portadores son 2 millones. Esto es, son personas que traen la tuberculosis, que traen la enfermedad pulmonar, no tienen síntomas, pero la están repartiendo a todos los miembros de su familia o con los que conviven de manera muy estrecha.
La mortalidad, como dijimos ahorita, en el mundo cerca de 1 millón por año y en México 2.400 por año, que sabemos que es un poquito menos lo que se reporta que a lo que realmente nos enfrentamos, ¿verdad? El tratamiento convencional, todo mundo sabemos que es un fracaso. La verdad es que no logramos incidir en la historia natural de la enfermedad y el problema económico es enorme. Tan solamente una cajita de tratamiento para el manejo inicial cuesta 5.840 pesos por persona. Multipliquen ustedes, estos son más de 100 millones de pesos los que necesitamos por año para tratar a las personas. ¿De dónde sale el dinero? Bueno, obviamente que son programas apoyados por otras organizaciones internacionales, pero el problema económico es enorme. En el 2019 en México se reportan 22.285 casos nuevos de tuberculosis. Entonces, imagínense si no es importante que nos ocupemos de cambiar esta situación, sobre todo de las poblaciones que están desprotegidas, que padecen de desnutrición severa o que no tienen acceso a los sistemas de salud tan fácil como los que tenemos en la ciudad. O sea que estamos haciendo un resumen de todo lo que se justifica en buscar tratamientos realmente que sean curativos, preventivos y que sean de buena calidad, ¿no?, para el paciente. Sí, este tema está demasiado interesante. Vamos a ponerlo en varias partes para que alcance, porque ya se nos acabó el tiempo, pero vamos a hacer una pequeña pausa. Les recuerdo que si tienen interés en el tema, denos un like, compártanlo. Está muy bonito este tema porque ya ven, Lycopodium utilizado en tuberculosis está dando muy buen resultado también en COVID. Claro que hay que hacer una concientización de las emociones, pero aquí en una urgencia y como el doctor nos está hablando, vale la pena. También les recordamos que está la escuela IESP de homeopatía, donde el doctor también egresó en Puebla. Les van a dejar los números en pantalla. Y doctor, nos vamos a ver en el segundo capítulo de este mismo tema. Doctora Perla, gracias. Continuamos en la siguiente.